Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el tercer domingo del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico correspondiente a la lectura del Evangelio de San Lucas, cuyo capítulo 1, versículo 1 al 4 y capítulo 4, versículo 14 al 21 vamos a escuchar en este domingo. El texto dice así: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de San Lucas que escuchamos hoy nos pone delante la obra inmensa que va a realizar San Lucas, que corresponde casi al 30% del Nuevo Testamento. Una obra enorme porque no es solamente el Evangelio, sino también el libro de los Hechos. Pero nos damos cuenta desde el principio que San Lucas es un historiador cristiano, un historiador muy serio. Es decir, no va a transmitir cuentos, leyendas, no va a transmitir chismes de viejas, como diría San Pablo, sino va a transmitir informaciones verídicas, auténticas, informaciones que se pueden verificar. Por eso dice: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio. Es decir, San Lucas reconoce que ya ha habido otros intentos antes de él de escribir las cosas que hablan de Jesús y sobre Jesús. San Lucas reconoce que él no fue testigo ocular de los hechos. Por eso dice: yo también he querido, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente, contártelo todo desde el principio, escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Es decir, la tarea de los evangelistas no ha sido la de simplemente recopilar historias contadas por otros, ha sido la de elaborar verdaderos escritos que llamamos evangelios. Han sido transmisores de una tradición que les ha llegado, pero también han sido verdaderos redactores, porque ellos han puesto de su conocimiento, de su capacidad, de su inteligencia, su investigación para poder transmitirnos los hechos que nos han contado. San Lucas le escribe a un tal Teófilo. Ese Teófilo puede representarnos a todos, porque Teófilo es un nombre que significa el amigo de Dios, el amante de Dios. Y todos podemos ser ese Teófilo a quien Lucas dirige su evangelio. Después, dice el evangelista, de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Jesús había venido a predicar el Evangelio, había venido a proclamar el reino de Dios. Y por eso, para él, era urgente esa tarea. La misión de Jesús es descrita en este Evangelio. Una misión que se antoja desbordante, ingente, es decir, enorme, que lo desborda, pero en realidad a Jesús no lo desborda la misión. A Jesús le urge transmitir el Evangelio, porque el tiempo es poco. Y por eso se apresura a ir de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, transmitiendo el Evangelio del Señor. Y dice el evangelista que Jesús entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Jesús era un hombre piadoso, un israelita ferviente, que era cumplidor de la ley, que iba a la sinagoga, al culto sinagogal, que como nos es descrito en esta lectura, consistía
en escuchar la palabra del Señor y su interpretación. Y a él le tocó leer un pasaje del profeta Isaías, en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El profeta Isaías estaba describiendo la misión del Mesías. Pues ahora Jesús, cuando proclama esta palabra, le dice a sus oyentes: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Porque ese pasaje estaba describiendo la misión del Mesías. Y Jesús es el Mesías. Y Jesús ha venido a llevar a los pobres la buena nueva de salvación. Jesús ha venido a liberar a los cautivos de todas sus ataduras y esclavitudes. Jesús ha venido a curar a los ciegos, especialmente a los ciegos del alma. Jesús ha venido a dar libertad a los oprimidos, especialmente a los que son oprimidos por el pecado. Jesús ha venido a proclamar el año de gracia del Señor, es decir, el tiempo de la salvación, que es ahora, que es el presente, el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso, sintámonos alegres por esta proclama que Jesús hace de su propia misión, y sintámonos comprometidos como cristianos a continuar con la misión de Jesús, porque eso que Jesús hizo no es más que el principio de la proclamación del Evangelio, de la misión de extender el reino de Dios, que ahora Jesús nos ha dejado entre manos. Nosotros los cristianos debemos ahora proclamar el Evangelio con nuestras palabras y con nuestra vida. Debemos también anunciar a los pobres la buena nueva. Debemos llevar la liberación a los cautivos. Debemos transmitir la curación a los ciegos y la libertad a los que se sienten oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. A nosotros, los cristianos, nos toca ahora hacer las veces de Jesús. Por eso, no solamente nos alegremos por esta proclama de la misión de Jesús, sino comprometámonos a continuar con la misión de Jesús en nuestra vida cotidiana. El Señor les acompañe a lo largo de esta semana, los bendiga. Nos veremos la próxima, si Dios lo permite.